Hola, bueno, vamos a ver si ya nos va mejor con la conexión. Me confirman porfa si tenemos buen sonido. Y esperamos a que se conecte Giovanni. Hola Alcama, ¿cómo estás? Nos tocó reiniciar la conexión, el live, porque tenemos problemas con la conexión de Giovanni. Hola Pipe. Bueno, estamos esperando que se nos conecte Giovanni. El tema de hoy es las mantas térmicas. Hola Emerson, Camilo, ¿cómo están? Nos tocó reiniciar el live porque tenemos problemas con la conexión del conferencista. Estamos esperando que se conecte nuevamente. Giovanni, me haces una ceñita porfa cuando estés conectado. Emerson, hola. Hola Nelson, ¿cómo estás? Nicolás, hola. Estamos esperando que se conecte Giovanni nuevamente. Hola Lady. Bueno, de los que están acá conectados, ¿quiénes han tenido experiencias con mantas térmicas? Muestren, levanten la manito, pongan un like, háganme una seña. ¿Quiénes han tenido experiencia con mantas térmicas? De los que están aquí. Hola Jason. ¿Cómo estás? Llegó Giovanni. Hola Giovanni, ya te voy a conectar. Dice invitar. Ay, Giovanni. Velo por acá. Listo, transmitir. Sí, Jason, llegaste. Que siempre llegas cuando ya nos estamos despidiendo. Listo. Listo, Giovanni, esperemos que ahora sí. Listo, Bueno, esperemos que ahora sí funcione bien. sí, esperemos que ahora sí, bueno. Bueno, Estábamos transmitiendo y conversando acerca de las mantas térmicas para las personas que se están conectando en este momento. Tuvimos un problema con la conexión, reiniciamos el live. Como en la grabación no nos va a quedar lo que habíamos hablado, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Giovanni, por favor, nos cuentas cuándo son necesarias las mantas térmicas, porque obviamente no es necesario para todos. Si yo vivo en Valledupar o en Barranquilla, pues no necesito una manta térmica. Pero en ocasiones sí es necesaria. ¿Cuándo es necesaria una manta térmica primero que todo? Y ya luego pasamos a desarrollar el tema. bueno, Bienvenido Giovanni, nuevamente. gracias. Muchas gracias, Luna. Bueno, como les expliqué anteriormente, es necesario tener una manta térmica cuando no logras mantener los huevos de tu hormiga reina en una temperatura mínima de 23 grados. ¿Listo? Si tienes en tu casa o en tu habitación una temperatura por debajo de 23 grados, es necesario usar manta térmica. ¿Listo? Ok, ¿Por qué? Porque los huevos se desarrollan muy bien, perfectamente, con una temperatura de 25 a 27 grados, ¿sí? Mínimo 23. Se empiezan a desarrollar, pero su desarrollo es lento. O sea, si en teoría dicen que un huevo pasa de ser huevo recién puesto a hormiga, más o menos 2 meses. ¿Sí? Con una temperatura de 23 grados, ese tiempo va a ser 2 meses y medio, 3 meses. Entre mayor, si es de 27 a 30 grados, el tiempo se reduce. Entonces vamos a hablar de 1 mes y medio. Entre más temperatura, más rápido. ¿Listo? ok. Ok, entonces habíamos dicho que esta era la manta más sencilla de todas, que se incluye una manta que no tiene un regulador, que no tiene un sistema de control de temperatura. Entonces nos va a dar una temperatura siempre estándar de 35 a 40 grados más o menos. Casi todas las mantas térmicas que se encuentran en el mercado dan esa temperatura. ¿Por qué? Porque las usan también para reptiles. Entonces, eso no solamente se usa para hormigas, sino también para reptiles. Entonces, los reptiles necesitan una temperatura mayor a 30 grados. Entonces, por eso estas mantas manejan una temperatura de 35 a 40. Esta es la más sencilla. Viene la manta con regulador, que nos da una temperatura baja, media y alta. Hay otras en el mercado que tienen un digital que tú le puedes poner la temperatura deseada. Si la quieres a 25 grados, la manta se va a mantener en esa temperatura. O regularía unos entre 2 grados más o menos. Si tú le colocas 25, entonces la temperatura estaría rondando entre esa temperatura. No es que sea exacta 100%. Estás igual, estás pues, tienen
el dispositivo, pero se puede controlar una alta, media y baja. ¿Listo? Cables térmicos. El cable térmico funciona igual que la manta, sino que la diferencia es que ya es un cable largo al que tú puedes enrollar, manipular de la forma que tú quieras. Otro problema del cable térmico es que, un problema digo, no otro problema, un problema es que no tiene control de temperatura. Ese ya es una temperatura de estándar de 30 grados mínimo a 40, dependiendo del metraje y de cómo la compres, ¿no? Ya otra cosa es que si le quieren poner un termostato para regular la temperatura, pero bueno, eso ya es meterse con electrónica y toda esa vaina. Eso es en sí. La gente ahorita está usando estas cajitas de Icopor para hacer las incubadoras, ¿sí? En YouTube hay muchos tutoriales de cómo hacer incubadoras. ¿Para qué usan las incubadoras? Pues como su nombre lo dice, es para incubar huevos, ¿sí? Entonces aquí lo que hacen es con Art Attack perforar, meter cable térmico, colocarle un vidriecito a la tapa para que puedan mirar el estado de los huevos y les ponen termómetro y todo este cuento. Lo están usando para criar hormigas. Pues en sí es bueno y no bueno. Bueno porque si vas a meter solamente reinas en tubos, te va a funcionar a la misma maravilla. ¿Sí? Porque pues ahí vamos a mantener la temperatura más o menos siempre estable y la humedad va a ser por todo el lado, por todo el cubo. Pero si tienes un hormiguero no te va a funcionar, porque pues la gracia de tener un hormiguero es que la gente lo pueda ver. ¿De qué me sirve tener a mí un hormiguero y que llegue el amiguito, bueno, o el familiar y ven, ¿qué es esto que tienes ahí? No, es unas hormigas y toque sacar todo. Es más bonito tenerlo en una repisa, en un estante donde las personas puedan mirarlo como un acuario, ¿no? Que es lo ideal de tener hormigas. Ajá. Una exhibición como si fuera un acuario y la gente pueda llegar y admirarlo. Esto para hormigas en tubos de ensayo, genial, va muy bien. Ahora, bueno, problemas que se presentan al tener mantas. El problema más común es que no controlan la temperatura. Como les dije antes, es obligatorio también tener un termómetro, porque si no controlas la temperatura, puede que tengas a tus hormigas muy alejadas y no estés dando la temperatura ideal, o muy pegadas y estés quemando los huevos. Entonces no te va a funcionar. ¿Sí? Entonces, importante siempre el tener el termómetro junto con la manta. El otro Hacer problema muy entonces mucho recurrente. énfasis, Giovanni, entonces el énfasis es en que los huevos nunca deben estar por encima de 30 grados. Ese es el Nunca deben estar límite. por encima. Sí, 30 grados es el máximo. Ok. ¿Listo? Como por seguridad. Puede que te resistan un poquito más, ¿no? Pero por seguridad, digamos que ese es el máximo. Okay. El otro problema que se presenta con esto es la condensación del agua. ¿Listo? Esto se presenta muchísimo cuando la temperatura en tu ciudad, en tu habitación es muy fría. Porque tenemos que también entrar a entender el círculo del agua, ¿no? Entonces, se condensa, se evapora y... Mentiras, es agua líquida, se evapora y se condensa y vuelve a ser líquida. ¿Qué pasa con la condensación? Si tú tienes el hormiguero acá, hagamos de cuenta que este es el hormiguero, lo tengo acá, encima, la parte más fría, que es la de acá arriba, es donde se va a condensar el agua. Entonces siempre el techo va a estar húmedo y va a generar gotas y van a caer al piso. ¿Cómo lo solucionamos? Hay varias formas. Una es alejando el hormiguero, lo que más se puede hasta el límite de la temperatura que tú necesitas, que sería 24 grados, 23 grados, para que la condensación sea mínima. La otra forma es agregar más poquita agua, al principio, cuando hay poquitas hormigas, ¿no? Porque a medida que la población va aumentando, esa condensación terminará desapareciendo totalmente. Así tú le tengas el tanque de agua lleno, la esponja totalmente húmeda, la seta full agua. Si hay una población inmensa de hormigas en el hormiguero, la condensación no va a estar, porque las hormigas se encargan de irse tomando el agua y también de irla extrayendo a medida que van saliendo y rotándose dentro del hormiguero.
Cuando las hormigas son poquitas es cuando se presenta mucho ese problema de condensación. Si ustedes han tenido manta térmica, los que han tenido y se han dado cuenta que tienen una o dos o tres galerías llenas, en esas galerías no hay agua, pero en las demás que están vacías sí hay agua, porque las hormigas pues están extrayendo el agua y la están aprovechando. ¿Sí? El problema de condensación entonces se presenta así: poquitas hormigas, mucha humedad y mucha temperatura. Lo solucionamos de esta manera. Entonces, si tenemos poquitas hormigas, alejamos el hormiguero y lo vamos acercando a medida que pues lo vayamos necesitando. Y lo mismo, el control de agua también. Poquita agua al principio, a medida que va aumentando la cantidad de población, se va aumentando la capacidad del agua. Y eso es lo importante con el manejo de las O sea que mantas resumiendo, térmicas. tenemos dos problemas con el uso de las mantas térmicas. Primero, si lo dejamos subir de 30 grados, podemos tener problemas con la prole. Y Ujú, pues dependiendo qué tanto se nos suba, también con las hormigas. Y el segundo problema es la condensación. Ambos exactamente. problemas, pues ya nos explicaste cómo manejarlos. Bueno, ¿y cómo nos recomiendas configurar o cómo organizar el espacio para la manta? Entonces, no sé si de pronto tú tengas y nos puedas mostrar o nos cuentes cómo. Entonces, la manta, encima que una toalla, una tabla, cómo levantamos, o la manta a un lado y alejar los hormigueros. ¿Cómo nos recomiendas utilizar? Perfecto, mira. Hay dos formas de acomodar la manta, ¿no? Una es acostada, está aquí la mesa y la mantica sobre la mesa y encima los hormigueros. Esta es una de las formas, ¿no? Si tenemos Pero una encima, manta como de encima de la temperatura, manta, o encima de una toalla, o encima de un vidrio, para allá voy, encima, ¿cómo? para allá voy. Si tenemos una manta que tiene un control de temperatura, tú le puedes poner la mínima temperatura y encima el hormiguero, directo, no hay problema. Porque pues tú ya sabes que debes tener con tu termómetro y mediste que te dio 24 grados, la colocas encima, en la temperatura más baja. Eso con unas mantas de control de temperatura, ¿no? Porque pues tú Ujú. mismo puedes controlar tu temperatura. Si tu manta es una manta de temperatura fija que tienes 35 grados, lo ideal es intentar hacer una base que te pueda mantener el hormiguero sostenido, ¿sí? ¿Para qué? Para que circule entre la manta y el hormiguero viento y también te ayuden a generar un poquito de baja temperatura, ¿sí? Para que no se exceda mucho. Porque hay veces que se coloca, digamos que la toalla, que unos troncos de madera y la gente a veces cae en ese error de colocar, bueno, algo, manta, el separador y el hormiguero encima. Lo que estás haciendo es transferir directamente el calor, entonces no te está funcionando. Sí te va a bajar un poquito la temperatura, pero no mucho, porque el calor se transfiere, ¿no? Entonces, el calor va a pasar de la manta a la toalla y de la manta al hormiguero directamente. Entonces, es mejor que siempre haya un espacio de circulación de aire para que Mm, no se exceda la temperatura. Esa es una de las formas de colocarla, ¿no? La otra es colocarla horizontal. La puedes colocar en la pared de tu estante o al lado del estante y colocas los hormigueros a una distancia. Esta es una forma muy segura de colocarla, ¿no? La manta térmica de costado, o sea, vertical así, porque tú puedes colocar los hormigueros a distancias prudentes sin necesidad de colocarles una plataforma. ¿Listo? ok, Los cables térmicos pues tienen otra ventaja, ¿no? Que pues tú puedes enrollar el hormiguero en el cable. ¿Listo? Pero toca tener también el control de temperatura, ¿no? Porque si claro. el cable se sube a 30 grados, pues vas a estar cometiendo un problema. Lo otro que hacen Sí. es enrollar el cable sobre la mesa y colocan encima el hormiguero. Igual, toca Acá también, si el tenemos cable unas es, preguntas, Giovanni. ¿Me cuentas si te sale en pantalla la pregunta? ¿Te sale en pantalla? si recomiendas más incubadoras a manta térmica sola, yo no soy amigo de las incubadoras, porque a mí me gusta mostrar, cuando llegan a mi casa mis familiares, vean mis hormigueros. Claro. Entonces,
no, no es que no la recomiendo, no la recomiende. O sea, como les dije ahorita, si ustedes van a usar una incubadora, que sea para tubos de ensayo, no para un hormiguero, porque la gracia del hormiguero es mostrarlo. Claro, y nos preguntan que si en la Eh, incubadora también se presenta condensación. sí, claro, también se presenta. También se presenta, y inclusive puede que se presente por todo por todo el tubo de ensayo, no solamente en el techo, ya que pues el calor va a ser enfocado en todo Más el área. distribuido. Ajá. Ujú. Ok. Bueno, ¿alguna especie en Bogotá? Hablemos de Bogotá, de la temperatura promedio de Bogotá. Cuéntanos con qué especies has tenido experiencia con la manta, si de pronto has probado sin manta, con manta, cuéntanos como experiencias que has tenido tú al respecto. Muy bien, esa es una buena pregunta. Cuando yo empecé con las hormigas, empecé aquí con una Solenopsis y una Dorimirmex, totalmente novato, estamos hablando de hace 2 años y medio más o menos. Em, lo primero que me dijeron fue coloque las hormigas en un lugar caliente porque necesitan que los huevos se desarrollen. Yo no tenía manta térmica, así que coloqué los tubos de ensayo sobre el decodificador de televisión, el de Claro. Ese, pues yo cogí un termómetro porque yo tenía un acuario. Un termómetro del acuario, puse ahí qué temperatura me marcaba y me daba unos 30 grados. Entonces hice una cajita de cartón y la puse encima y ahí metí las hormigas. Empecé a tener los problemas de condensación. Entonces dentro del tubo empezó a salir gotas de agua y me di cuenta que alejándola un poquito, pues bajaba la temperatura, pero limitaba el tema de la condensación del agua. Eh, la Dorimirmex y la Solenopsis me salieron adelante con, con decodificador, sin tener, sin tener mantas. Cuando compré mi primer hormiguero, ya también compré una manta china, una de estas, que ya se me dañó por exceso de uso, ya no existe. Compré una de esas mantas y ya tenía una colonia pequeñita de Orimirmes, la pasé a las primeras cámaras y ahí empezó a crecer, pero tenía el problema de la condensación. Pero me di cuenta que a medida que iba creciendo la colonia, la condensación iba desapareciendo. También me di cuenta que si le ponía menos cantidad de agua, pues también iba desapareciendo la condensación. Mm, ya con el tiempo, pues empecé a experimentar con otro tipo de hormigas, Camponotus, porque las Solenopsis y las Dorimemes son las hormigas más fáciles de criar, son las que salen muy fácil. Entonces, cuando tuve Camponotus, empecé con unas Atriceps. Las tuve en hormiguero de corcho. Me fue muy bien con ellas, pero las terminé regalando. Usualmente eso pasa con mis colonias, las termino regalando. Eh, Apúntame, me apunto para la próxima. el problema de las Atriceps es que con unas temperaturas de 24 o 23 grados, que era las que yo tenía las Dorimirmes, no me funcionaban, necesitaban una temperatura un poquito más alta. Entonces ya bajé, les subí a 25, 27 grados y ya arrancaron muy bien. Y así como a esas camponotus necesitaban unas temperaturas altas, después las Rufipes que también tuve, me di cuenta que para que se desarrollen necesitan es unas temperaturas más bajitas. Si les colocamos unas temperaturas de 26, 27 grados, no, usualmente no salen adelante. Puede que te salgan, puede que sí, pero la mayoría de las veces no. Ellas son de unas temperaturas más bien bajitas, de 24, 23 grados, 25 máximo. Y ya, pues esa ha sido como mi experiencia con mantas térmicas, es de manejar muy bien el tema de la humedad, manejar muy bien el tema de la distancia, porque si las pones muy lejos no te va a dar la temperatura adecuada, si las pones muy cerca te van a calentar mucho y vas a terminar quemando los huevos. Cuando nacen los huevos y casi durante todo su tiempo de desarrollo son un color blanquito como lechoso. Cuando se queman los huevos se ponen más bien como amarillentos y se ven secos, entonces ahí ya te diste cuenta que esa camada la perdiste.
¿sí? Eh, Cuando también hay que tener mucho cuidado con el tema de la condensación, ¿no? Porque si les llega a caer los huevos respiran, ellos se pueden ahogar. Y ya, si ya no hay huevos, si hay larvas o pupas, también se te ahogan. Entonces toca siempre mantener como un control muy, muy exacto de la temperatura. Por eso siempre he dicho, importantísimo mantener el termómetro y al principio buen control de humedad, poquita, y a medida que la colonia va creciendo, pues vas aumentando la cantidad de humedad. Ok, bueno, en el chat vemos la discusión de que sí, de que no, de que para qué la manta, de que a mí no me gusta, de que para qué hacerlas crecer, que eso depende del criador. Bueno, mi opinión es esa, eso depende del criador. Habrá criadores que deseen utilizar la manta, por ejemplo, en una ciudad como Medellín. En Bogotá sí o sí hay que utilizarla, pero por ejemplo una ciudad como Medellín donde tenemos temperaturas, yo tengo termómetro por ejemplo donde tengo mis hormigueros y en el espacio donde tengo los hormigueros a veces la temperatura es 25, 26, eh, es más o menos el promedio de la temperatura. Dependiendo las hormigas, ya el creador decide si la quiere utilizar o no, porque tú nos has dicho Ujú. que a esa temperatura se desarrolla, ¿cierto? Sí, 26, se desarrolla. 27, ajá. Entonces eso O sea, depende mucho del criador. el Pero tema de en las ciudades como mantas, Bogotá, sí o sí. O sea, no se desarrolla una colonia si no tiene la ayuda de la manta. O podríamos sacar adelante una colonia sin manta y sin decodificador y sin nada. O es imposible. bueno, el tema de las mantas es de criterio propio para las personas que tienen sus ciudades o viven en regiones donde las temperaturas fácilmente en el día son de 25 grados. Ahí con eso es suficiente. Si ya quieres usar una manta térmica, pues ya es criterio tuyo, ¿no? Porque realmente no la necesitas. Pero en una ciudad como Bogotá sí es obligatorio, sí o sí hay que usar la manta. Que acá en Bogotá tenemos hormigas, sí tenemos hormigas silvestres, sí las hay. Pero ¿qué pasa con esas hormigas? Son muy pocas, son escasas y es porque esas hormigas, esas colonias tienen un factor de suerte impresionante. Deben estar ubicadas en un área donde les dé buen sol, donde ellas puedan, digamos, como controlar el tema de su temperatura porque les da un rayo de sol directo muy fuerte durante todo el día al área, digamos, del hormiguero. Otro factor que tienen las hormigas de climas fríos, que son muy pocas, es que ellas usan su cuerpo como radiadores. Entonces salen a, a forrajear en días soleados. Aquí en Bogotá uno sale en un día nublado y no ve una sola hormiga, no la ve. Para ver hormigas acá en Bogotá hay que esperar días soleados forrajeando. Entonces ellas salen, se calientan sus cuerpos y cuando entran directamente donde están los huevos para transmitirles ese calor a los huevos y así que se desarrollen. ¿Listo? Entonces por eso aquí en Bogotá, en un hormiguero acrílico, no podríamos tenerlas sin manta térmica. No hay forma, porque pues digamos que a mi casa le entra la luz solar, pero no es lo mismo que ellas estén forrajeando todo el tiempo que necesiten para darles ese calor. En climas cálidos, pues bueno, si ya quieres usar una manta térmica para acelerar el proceso de desarrollo, pues ya es criterio propio, ya es criterio tuyo, porque pues no es necesario. Como les dije anteriormente, entre más alta la temperatura, pues más rápido se desarrolla el huevo y entre más bajita, pues menos desarrollo. Entonces, pues ese es el inconveniente. Ok, bueno. Yo quisiera saber algo que quisiera implementar hoy. Giovanni, ¿tienes de pronto algo más que nos quieras contar? ¿Algo No, que tuvieras preparado? eso era todo con respecto a mantas y bueno, cable térmico y la incubadora. Si quieren hacer su Muchísimas incubadora, en YouTube hay gracias. muchos tutoriales muy buenos de cómo hacer incubadoras. Yo ¿Y esas las has las estoy probado o no haciendo. las has probado? ¿Has probado No, tener en incubadora? No te no llama lo veo definitivamente necesario. para nada. Sí, yo mis Oh, hormigas las que tengo en tubo de ensayo las tengo en una cajita de madera que mandé a hacer y abajo les tengo la manta térmica con regulador. Es que esa sí no la puedo mover porque no me gusta molestarlas.
Ah, ok. ¿Y tienes de pronto ahí cerca donde tienes el celular tus hormigueros con mantas? ¿Nos los podías mostrar o no los tienes ahí a la mano? No, no los tengo a la mano, están Ah, bueno, alejaditos. listo. A mí, ¿sabes qué me gusta? Ah, bueno, acá tenemos una pregunta, vamos a responderla antes de pasar a la siguiente. Dice, ¿la temperatura debe ser constante todo el día o se debe bajar por la noche? Si tienes manta térmica, pues la puedes dejar 100%, 100%, o sea, todo el tiempo, 24 horas al día. No hay Ajá, ningún inconveniente. Si la quieres apagar de noche, pues tampoco hay problema, o sea, o sea, es natural que en las noches la temperatura baje y que en el día pues la temperatura aumente, o sea, eso es natural. Pero si tú ajá. la quieres dejar la manta 24 horas, no hay problema. Ok, excelente. Bueno, yo quisiera que hoy hiciéramos algo diferente a lo que hemos hecho en los otros clubes. Y es que siempre estamos solamente dos personas. Hoy yo quisiera invitar de pronto, yo vi que por ahí estaba Daniel de Kivans. Él es fabricante de hormigueros y también fabrican mantas térmicas. Daniel, me confirmas si estás por ahí. Me gustaría de pronto que te conectes un momentico y nos cuentes, no sé, la experiencia que ha tenido la empresa con las mantas térmicas, qué recomendaciones dan ustedes. Todavía estará por ahí Daniel. Ay, casi hago un daño por acá. Bueno, a ver, Daniel, no, parece que Daniel ya no está por acá. Sería muy chévere de pronto alguien que tenga en este momento que esté usando mantas térmicas y nos muestre, como para que hagamos más activo el live. ¿Quién quisiera de pronto contarnos su experiencia? ¿Quién de los que está conectados en este momento quiere participar? Y nos cuenta su experiencia. Neira Hormiga está por acá. Neira, cuéntanos si tú de pronto usas manta térmica. ¿Quién de los que está aquí usa manta térmica para que nos cuente su experiencia? Acá tenemos pregunta de Nelson Admission. Dice, ¿cómo aliviar el shock térmico por exposición a temperatura lineal a las 24 horas? A las 24 horas. Yo no entiendo la pregunta. ¿Tú la entiendes, Giovanni? No, ¿cómo aliviar Yo el shock tampoco. térmico? O sea, que la hormiga quedó en shock por una alta temperatura o por una baja Por temperatura. exposición a temperatura lineal, las 20. Ah, ya, creo que entiendo. O sea, si tú siempre tienes la manta térmica, siempre, cuando la acostumbras, tú ahorita decías, tú le puedes dejar la manta térmica siempre puesta y nunca desconectarla. Entonces, el día que de pronto se dañó la manta o no le puedas tener la manta, ¿cómo haces para desconectársela y que la hormiga no sufra el cambio drástico de temperatura? Es distinto a si la acostumbras a calor en el día, frío en la noche, pues el día que no te prendió la manta, pues no va a haber nada, ningún cambio grave, pues porque la hormiga está acostumbrada a que tiene en la noche temperaturas distintas. Entonces, lo que él pregunta es si tú la dejas siempre prendida y en algún momento se te apagó o no la quieres tener, ¿cómo haces para que ese choque, ese cambio de temperatura no afecte a la hormiga? Ya. Eh, bueno, las hormigas son, aparte de que la gente cree que son débiles, que son muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Delicadas, pues sí son delicadas en el tema de las vibraciones y este cuento. Pero con el tema de las temperaturas, las hormigas son bastante resistentes. O sea, una hormiga ya adulta, ya, digamos, una hormiga ya bien desarrollada, te puedes resistir una temperatura de 36, 37 grados máximo, inclusive hasta temperaturas de 40 grados que vemos en Barranquilla y vemos hormigas forrajeando, a unas temperaturas casi de 10 grados, ¿sí? Entonces, por eso se da el tema de que tú puedes meter una colonia de hormigas al refrigerador y ellas se van a dormir y al ratico las sacas y vuelven y despiertan.
La hormiga es un insecto muy resistente en ese tema. Entonces el tema del shock no es que sea muy fuerte para las hormigas. Tú las puedes transportar digamos, de una zona caliente. Bueno, voy a dejar el ejemplo. Aquí lo más cercano a Bogotá es Girardot y mi Girardot maneja unas temperaturas de 36 grados, 30 grados en el día, si está haciendo buen sol. Y las puedes llevar a Bogotá y con el clima de 20 grados, la hormiga va a estar bien. Va a estar aletargada un poco mientras se acostumbra al tema de la temperatura, pero va a estar bien. Igual pues toca con el tiempo colocarle la manta para que se desarrollen los huevos, ¿no? No hay problema con el shock, o sea, la hormiga no va a morir por eso, se va a acostumbrar con el tiempo. Ok. ¿No conoces algún caso en que de pronto se le dañó la manta térmica y entonces se murieron las hormigas mientras mandaba a arreglar la manta? No, no conozco ningún caso que haya pasado eso, ni a mí me ha pasado porque yo llego y me voy al trabajo y da la casualidad que pronto hubo un bajón de luz y la manta se apagaron. Y pasan, como no estoy pendiente de las hormigas, a veces 2 o 3 días, voy a revisar y las mantas apagadas. Y yo, no sé cuánto tiempo habrán durado, las hormigas siguen su vida día a día normalmente. ¿Qué pasó? Que los huevos no cumplieron, no sé, durante ese periodo de temperatura baja, pues se desarrollaron muy, muy, muy lento, o no se desarrollaron nada, mejor dicho, no avanzaron nada. Pero las hormigas siguen su día a día normal. Ay, qué chévere. Esa era una duda que yo tenía y un temor, porque listo, yo estoy en Medellín y todo el mundo me dice, no, no necesitas la manta, no necesitas la manta, no necesitas la manta, pero definitivamente eso es decisión del criador. Y Ujú. yo tengo algunas especies que yo sé que les va a ir muy bien con el uso de la manta. Y esa Sí, era una de claro, mis sí. dudas. ¿Qué tal que en algún momento no la puedo usar y qué pasa con el choque térmico? Excelente. Ese es un muy buen dato. Nos dice Mateo, chicos, muchas gracias por este live. Y pues quisiera saber cómo hacen con el tema de la condensación de la humedad. Bueno, Mateo llegó ese ya nos lo tarde. había comentado Giovanni, pero volvámoslo a comentar porque es que ese es Ese es el el coco de todo el mundo con problema. las mantas. Sí. Ujú. De hecho, en el grupo, Antonella tuvo un problema, creo que fue hoy o ayer hoy, con tema de condensación. Mm. Es como que muy común a las personas que utilizan manta. Volvamos a contarles cómo pueden controlar. Recuerdo que dijiste dos formas de controlar la condensación. Sí, el coco de las mantas es el tema de la condensación. Bueno, la condensación se produce porque en el área más fría, que es el techo del hormiguero, o el área más alejada del calor, es donde se va a condensar el agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se controla? Las dos formas. Una es alejando un poco más el hormiguero de la fuente de calor. Esto hará que pues la condensación no sea tan fuerte, que el agua no se evapore tanto, entonces no va a haber tanta condensación. Esa es una de las formas. La otra forma es colocando más poquita agua. ¿M? Que tenemos un tanque, ¿cómo es que les dicen los que van arriba? El tanque El depósito de, superior. de depósito superior, pues lo llenamos más poquito, le dejamos un cuarto si tenemos poquitas hormigas. Que si tenemos una seta de humedad, le dejamos apenas que el agua toque la puntica de la seta. Que si es de esponja de floristería, pues la humedecemos más poquito. Entonces, pues ya al haber más poquita agua, menos condensación. ¿Listo? A medida que la población va aumentando, ahí ocurre la salvación de la condensación, por así decirlo. Entre más población de hormigas haya, menos condensación va a haber. ¿Por qué? Porque las hormigas se van a tomar esa agua y dos, van a ayudar a extraerla en sus cuerpos. A medida que ellas van entrando y saliendo del hormiguero, pues se van llevando esa condensación en sus cuerpos hacia afuera. Entonces, entre más hormigas tengas, menos condensación va a haber en el hormiguero. Por eso se ve que si tienes una colonia pequeña en un hormiguero de galerías donde tienes bloqueos, en las primeras 2 o 3 galerías donde están concentradas las hormigas, no hay condensación, pero en el resto de galerías donde están los bloqueos, donde está sellado y no hay una sola hormiga, hay mucha condensación.
Entonces, ¿por qué? Pues porque las hormigas están aprovechando el agua y donde hay condensaciones donde no hay hormigas. Entonces, bueno, Bueno, y en esas son ese las caso, ¿uno formas. cómo haría para abrir después en el futuro esas áreas bloqueadas si están inundadas? No, necesariamente no es que pues se lleguen a inundar, ¿no? O sea, van a tener condensación, pero a medida que la población esté aumentando y ya veas que hay muchas hormigas dentro de los primeros dentro del primer bloqueo, prácticamente en el primer sector donde están cerca las hormigas, ahí no hay condensación. Quitas el bloqueo y eso, ponle que si es una buena cantidad de hormigas, a la cuestión de unos días ya no va a haber condensación en el siguiente sector. Igual si la llega a ver, Ah, pues haces lo mismo, alejas un poquito el hormiguero o le quitas un poquito de humedad hasta que pase la condensación y así. Ya con el tiempo te darás a dar cuenta que por tal cantidad de hormigas, así tengas el tanque lleno, el tanque de la seta lleno o la esponja full de agua, no va a haber condensación por la cantidad masiva de hormigas. ok, ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, otra pregunta? ¿Alguien quiere participar, aportarnos de pronto sus conocimientos, sus experiencias sobre el uso de las mantas? De pronto alguien que esté acá, que esté usando manta y quiera de pronto participar para que se pueda unir y contarnos. Bueno, yo creo que hasta aquí. Bueno, mira, ¿sabes qué? Mira, acá participó Valerie y ella dice, a mí se me dañó y dejaron de prosperar. Entonces, mira que lo que decías, no se mueren. Lo que pasa es que se detiene el avance mientras de pronto la vuelves a arreglar o vuelves a poner otra manta. Súper Sí, se bien. detiene el avance. Es lo que pasa con estas hormigas muy populares y famosas en todo el mundo que son las mesor, ¿no? Ellas en los tiempos de invierno puede que tengan una prole muy grande, o sea, tengan muchos huevos, muchas larvas, muchas pupas, pero durante todo el periodo del invierno, esos huevos, esas larvas, esas pupas no se van a desarrollar, ahí se van a querer quedar quieticas. Apenas llega la primavera y empiezan a ver los calores, esos huevos, esas larvas y esas pupas empiezan de inmediato su proceso de desarrollo. O sea, ellas quedan en stand-by. Lo mismo pasa aquí en Bogotá o en las ciudades frías, donde no les pueden, donde digamos la hormiga no tiene algo de calor, los huevos, la hormiga puede que ponga huevos y muchos huevos y le ves una bolota de huevos, pero los huevos ahí quedan en stand-by hasta que empiece el calor a Hasta que desarrollarlos. llegue la temperatura. Ok. Ujú. Bueno, algo que comentabas ahorita para saber de pronto si se subió mucho la temperatura y dañó los huevos visualmente, recuérdanos cómo sabemos si esos huevos se nos dañaron de pronto porque la temperatura se subió mucho. Bien, los huevos son, y las larvas y las pupitas son de un color blanco lechoso, o sea, parecen lechecitas y es como el color de la lechecita, son un color blanquito lechoso. Cuando el huevo se daña por exceso de calor, el huevo se pone amarillento, como con tonos, como si estuviera quemado. O sea, al principio lo ves amarillento, amarillento, muy amarillo. Y ya con el tiempo, pues como el huevo se murió, pues se empieza a ver es como cafecito, un color marroncito. Ah, ok, ok. Bueno, a mí el tema de las mantas me parece muy interesante. Aunque esté en Medellín y todo el mundo diga que acá en Medellín no se necesita, me parece muy interesante y creo que se le puede dar la ayudita a las hormigas con el tema de la temperatura, porque tampoco es la temperatura muy alta. Y sobre todo lo que tú decías, cuando, por ejemplo, a mí me enviaron en estos días una donación de unas colonias que vienen de Valledupar. Imagínate. Ujú, Allá que sí hace claro, calor. Allá ya es un tema de fácilmente mucho en un día calor. la temperatura puede estar a 38, 39 en un día. Entonces Entonces, y imagínate, dentro del traerla, hormiguero deben ser unos 30 grados. pongámosle 30, a traerla a un lugar donde de pronto la temperatura está en 25, 5 grados es mucho. La diferencia es Bastante. mucha, entonces depende también, es muy distinto, así por ejemplo yo solo tengo hormigas capturadas acá en Medellín, en ese caso pues ahí sí pienso que pronto no sería tan necesario,
Sí. Eh, No, igual estas hormigas es de probable Valledupar que se te esas que van a vienen de desarrollar. Valledupar se adapten, ¿cierto? Es probable que esas Sí, que claro, vienen de se te van a Valledupar. desarrollar porque si la temperatura es de 25 grados en Medellín, se te van a desarrollar. ¿Que va a ser lento el desarrollo? Le va a ser lento, pero se te van a desarrollar. ¿Que con la manta se te van a crecer más normalmente? Sí, obviamente, más normalmente, como si estuvieran en Valledupar. Sí, y bueno, en la naturaleza pues no tienen ese tipo de ayudas, eso es cierto, Ujú. pero, pero es que no están en la naturaleza, están en un hormiguero de acrílico, eso no lo podemos negar. Sí, Hay claro, muchas estamos cosas hablando ya que de hormigas que ya están siendo criadas en cautiverio. Entonces, pues si tenemos la posibilidad de brindarles un apoyo, pues bueno, hay que hacerlo. exactamente. Llegó Daniel de Kiva. Daniel, ahorita te estaba buscando porque pues les comentaba que ustedes en Kiva Ants fabrican mantas térmicas y nos gustaría, si tienes posibilidad, no sé de pronto si en este momento estés en un lugar donde puedas hacerlo, si te puedes conectar un momentico en este live y contarnos de pronto información, lo que quieras sobre las mantas, de pronto, no sé, el proceso de fabricación o cómo se deben cuidar o las recomendaciones que hacen ustedes para el uso de las mantas. Cuéntame, Daniel, cuéntanos, porfa, si tienes posibilidad de conectar un momentico acá en el live. Daniel, hola. Creo que no nos oye. No sé, acabo de escribir, me perdí la mitad del live porque se me desconectó el internet. Ah, tiene el mismo problema. Tiene el mismo problema del internet hoy, no nos está ayudando el internet. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo saber si tus hormigas están aletargadas por el frío? Ya. Ah, si están lentas y aletargadas por el frío. Sí, si están lentas y aletargadas por el frío. Bueno, si tú ya tienes una colonia grande que te está forrajeando en tu hormiguero, si no las ves forrajeando muy a menudo es porque pues está haciendo como frito, ¿sí? Eh, ellas, entre más calor como que se mueven más, pero tampoco, pero ojo con el exceso, porque si hay mucho calor tampoco se van a aventurar mucho, digamos, son como temperaturas ideales y eso depende también de la especie, ¿no? Lo que decía Luna de Valledupar es muy diferente a una hormiga que está en Valledupar a una hormiga en Bogotá. Las hormigas de Bogotá con el frío no salen, cuando hace sol salen, mientras que tú vas a un lugar caliente y si hay mucho sol las hormigas no salen. Ellas esperan más bien las horas de la noche. Entonces, como ahí es que es importante mantener el termómetro, o sea, una temperatura ideal en el hormiguero es de 27 grados. ¿Sí? Ahí tú vas a ver siempre movimiento constante en tu hormiguero. Ok, ok. Y hay que aprender a observar y a conocer las Eso hormigas. es No de todas las observación. especies son Ujú. iguales. Hay que aprender Exactamente. a conocerlas, observarlas, también investigar Ujú. los requerimientos de cada especie en Exactamente, cuanto eso a... es de observación, porque digamos una especie como Solenopsis, tú la ves 24 horas forrajeando, 24 horas, pero la mayoría de las componotos son nocturnas. Entonces tú puedes que salgas a tu sala, tienes tu hormiguero en tu sala y sales de día y que almorzar, pero es la caja de forrajeo sola. De hecho, sí la pasadita por la noche y las verás así. Sí, es aprender a conocerlas y saber Ujú. las necesidades de cada una. No solo con la temperatura, sino con otros temas, humedad, alimentación, todas son diferentes. Son un mundo cada Eh, hormiga. Exacto. Eh, Hoy hablaba con mi hijo, el tema de las hormigas se nos asemeja mucho al tema de los videojuegos. Son partidas súper distintas, cada una de las hormigas. O sea, es que cada una es un mundo distinto. Es tan diferente criar una Odontomachus a criar una Camponotus. Es algo totalmente distinto. Y hablando de géneros, Giovanni, por ejemplo, ¿cómo manejas la manta térmica? Yo creo que tú tienes unas semiclaustrales, que me decías que las tenías que las estabas criando como claustrales. Eh,
¿Qué diferencia hay en el manejo de la manta térmica entre claustral y semiclaustral? No depende tanto de eso, sino más del requerimiento de temperatura de la especie. O cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre unas hormigas y otras para el manejo de la manta? No, en realidad es lo mismo. Con el tema de las mantas es lo mismo. Solo es que tener cuidado con el tema de la condensación y con el exceso de temperatura. Porque yo las manejo, las he criado de las dos formas, semiclaustrales y o sea, las semiclaustrales, o sea, las he sacado adelante de las dos formas. O sea, poniéndoles caja de forrajeo y manteniéndolas encerradas como claustrales. Me va mucho mejor manteniéndolas encerradas como claustrales al principio, ¿no? Cuando tengo solo la reina. Porque ya cuando tengo una o dos obreras ya les pongo su caja de forrajeo. Pero ¿qué hago? Las Okay. pongo en un vasito de plástico con su tapita perforada para que les salga el oxígeno y les entre oxígeno. Y les coloco o algodón o una basecita de sustrato de coco. Ajá. ¿Qué debo estar pendiente? Mantener el algodón húmedo, mantener el sustrato de coco húmedo y alimentación una vez a la semana y ya. Ahí la Y hormiga el tema de la semiclaustral. condensación, pues obviamente estar muy pendiente, que no tengamos Sí, condensación. igual como es un tarro y es grandecito, pues no hay mucho afán de la condensación porque se pega a los lados del tubito, del frasquito o en la tapa, pero por lo que es tan amplio la hormiga no corre tanto peligro. No corre Que riesgo. más Y en un como ellas tubo de son de alta ensayo que humedad generalmente. les va muy bien, Ok, sí. ok. En cambio, en un tubito Bueno, de ensayo, pues sí hay mucho peligro de que haya una gota por ahí y ahí sí te ahoga la prole. sí, 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 sí. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, sea sobre manta o sobre otro tema, es el momento, ya estamos finalizando. Giovanni, muchísimas gracias. No, Muchas gracias de gracias. nuevo a Hoy, ustedes. Chévere hoy me ayudar a las ayudaste personas a que muchísimo con aprendan el ese tema de manejo. las mantas. Sí, es que es un Sí. tema no complejo porque realmente es fácil, es solamente de aprender a manejarlo, de aprender a manejar las mantas, de aprender a manejar el tema de la humedad y el tema de la temperatura. O sea, para lo consejo finales es que háganse si por obligación tienen que usar una manta o si quieren hacer crecer su colonia más rápido, si se van a hacer de una manta, también llévense el combo del termómetro. Es obligatorio tenerlo porque necesitan medir la temperatura. No corran el riesgo de poner nada así porque sí, porque esa es la manta y colocámosla ahí porque si no, de pronto vas a exponer a tu hormiga a un exceso de calor y un exceso de humedad y las vas a terminar matando. Y por lo que hemos visto, puede ser más peligroso el exceso de calor que el tenerla sin manta. Ujú. Sí, el tenerla sin manta, No, pues ahí te vas, la reina te va a seguir poniendo huevos, que no se te vayan a desarrollar ya es otra cosa. pero si la excedes de calor, te quedas también sin reina. Sí, te quedas sin Bueno, reina y muchísimas sin gracias